Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, Buenos gente, días, profe. bueno, buenos días. Estuve mirando lo del horario, lo que han votado. Uy, les pido por favor que revisen muy bien ese horario. Por ejemplo, Brandon, no sé, Brandon no puede ninguna hora. Ah, Profe, es que yo el jueves y el viernes tengo clase de 1 a 8 en la tarde. o sea, sí es real. Y hay gente, por ejemplo, que nos dio duro el sábado. Anderson y Juan Esteban no pueden nada el sábado. Pues si es necesario, de mi parte puedo apartar el tiempo, solo que normalmente ese día mi familia me aprovecha para usarme en la casa. Pero Anderson, marque ese horario como válido entonces. Porque sí es necesario. O sea, es necesario cuadrar ese horario. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Porque entonces eh, no queda de otra. O sea, cambien. Lo que les digo a todos es revisen lo que votaron y pongan el horario máximo disponible. ¿Listo? Tres personas me pusieron que están de acuerdo con ver los videos o casos en otro grupo, entonces yo sé que con esas tres personas no pasa nada. Simplemente si ellos no pueden a alguna hora, se adelantarán después o verán la clase con el otro grupo y ya. Cada vez más fácil para mí llegar y mirar esas tres líneas y casi que eliminarlas. ¿Listo? Pero los que no y tienen, por ejemplo, ese sábado así como fa, pues es complicado. Juan Esteban, ¿qué pago con el sábado? ¿No puede tampoco? Pues, profe, es el mismo caso que Anderson. Ya, ya lo va a poner. Y los demás, no solamente el Juan Andrés, Steven, Néstor, en fin, a todos los que colocaron horario que sea lo más ideal posible. Miren, por ejemplo, aquí hubo una que casi sale, que es un horario entre semana, que será lo ideal también. El de 5 a 6 de la tarde el miércoles. ¿Sí? Solamente Sergio, Santiago y Mateo no puede. Pero no sé si sea real o no. O sea, revísenlo bien para ver si esa hora la podemos aprovechar. Porque justamente es de 5 a 6. O sea, ellos pueden de 4 a 5, de 4 a 6, pero no pueden de 5 a 6. O sea, no sé si esa horita específicamente tiene una hora de clase, lo cual es raro. La universidad que hacen colocados Sí, profesor, es que en esa hora tengo cultura física. Eso es... solamente una horita. Física, Entonces nada que hacer. Listo. Entonces es una esperanza que hay ahí. Y así en muchos otros horarios. Entonces, por favor, revisen muy bien a ver si podemos cuadrar uno. Hay otro que también está de 6 a 8, de 6 a 7 los lunes. Bueno, en fin, hay varios horarios que pareciera que sí, pero al final no. No cuadran muy bien. Entonces, revísenlo muy bien, por favor, ya saben. Solo nos faltan dos personas para el sábado de 9 a 10. Faltaría Anderson y Juan Esteban solamente una horita y tenemos una hora ahí. En últimas, nosotros no tenemos clase el miércoles de 7 a 8, ya ustedes saben. Pero, ¿alguno de ustedes ya tiene clase programada con otra materia el miércoles de 7 a 8? ¿O el lunes de 7 a 8? O sea, como si viéramos clases todos los días de 7 a 8. Esa es mi pregunta. Profe, yo el miércoles tengo de programación de estructuras computacionales. De 7 a De 8. mi parte, de mi parte biología para ingenieros de 7 a 10. Yo tengo inglés. Ok, ¿y esas personas que tienen problemas de 7 a 8 lo tienen de 6 a 7? Yo el lunes no, pero, o sea, el lunes no, pero el miércoles sí. Pero lo que quiero decir es, se podría ver la clase del otro grupo en cuando tenga interferencia horaria. Sí, o podría ver la grabación de esta también. No habría problema. Entonces, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque al final creo que la clase de 6 a 7 no tengo absolutamente nada de, de horario en esa franja. O sea, el otro grupo casi que no tengo ningún problema, pero con ustedes sí. Y el problema es sobre todo el lunes que tenemos nosotros clase de 8 a 10, ¿no? Entonces sería buenísimo que nosotros el lunes en lugar de tener de 8 a 10 partamos esa hora y pongamos de 7 a 8 y de 7 a 8.
el lunes y el miércoles. Entonces seguiríamos con un horario mucho más estándar, 1 hora de clase al día. Si no pueden, video o el otro grupo. Pero entonces ese horario es como la última esperanza que tengo ahí para ver si logro cuadrarlo. Señor, ¿qué me estaba diciendo? De ese horario me suena más esto, profe, le iba a preguntar, Pero no sé, o digamos, sea, cambien el horario, por favor, igual. No lo dejen así como, no, eso mirando, seguro sale. mirándolo del horario esto, porque digamos, hay que tener clase los sábados y el viernes se hace clase, el jueves también, el miércoles también y eso. O sea, Porque, por lo que le decía, el lunes nosotros tenemos horario de 8 a 10. Sí, es posible que ese horario no sirva. No va a funcionar. Entonces hay que cambiar esas 2 horas al menos a otro lado. sí, sí, pero ahí dice que el lunes tendríamos clases de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8, ¿no? O sea, el lunes 18 que ya O sea, pasó. yo puse de lunes, no, pero eso es un horario para para todo el resto de semana de aquí en adelante. Ah, O sea, ok, esa es una muestra que hice. Sí, ahí tiene fechas, pero porque no me permite hacer un horario por eso. general. Sí, sí, más o menos, O o sea, sea, sí, obviamente sí, el es 18 no de vamos a lunes hacer a eso. viernes, de lunes a viernes de 4 en adelante y sábado algunas franjas que les puse. Pero por eso, profe, si digamos en la semana, digamos, teníamos, pues no sé cuántas horas, como 8, y Como que esto, 8, 5. ahora, eso 5, y ahora estoy, igual se cumplen en todas las, entre la semana, ¿no? Pero yo no puedo volver a dictar de 7 a 8 de la mañana hasta donde yo sé. O sea, ese es el horario que estoy intentando luchar, pero no, creo que Ah, no. no, sí, sí, ya entendí. ¿Listo? La idea es cambiar el horario completamente a otra franja. Eso es lo que yo les he hablado el año pasado, a final de año. Pero así como vamos, está complicado. Está bastante complicado. Hay algunas horas que sirven, otras que no. Pero bueno, al menos contar con la mayoría. ¿Listo? Hoy un estudiante Perdón, hoy hablé con alguien que de pronto me dijo es posible mientras acabamos el semestre. ¿Ustedes saben qué fecha termina el semestre? 3 de marzo, no, creo que es. No, pero No, el 3 o 3, 15. El 15. 3 Ah, empiezan vale. los... Y Nada, sí 15 está de bien. marzo se acabó. Más o Ok. menos por esa fecha. Entonces necesito organizar eso hasta el 15 de marzo. Ese es el único afán. Listo. Muy bien. El sábado todos los millones por todos los videos. Bueno, colóquelo allá, Néstor. Colóquelo acá en la encuesta. Para poder tener. Ah, listo. Eso lo colocó de hecho. Ya está. Bueno, faltan los demás. Profe, en este caso la Bueno. hora que aparece ahí del sábado aplicaría para todos los sábados. Sí, es para todos los sábados. Todo el horario que está ahí es de aquí en adelante. Ah, ok. Ese es para cambiar el horario de clases. Ya lo vimos el año pasado un poquito. Yo los había comentado. Eh, Vamos, yo creo que primero hagamos un pequeño repaso de lo que nosotros vimos el año pasado, antes de terminar. Primero, nosotros vimos que cuando teníamos fuerzas actuando sobre un cuerpo, por ejemplo acá, voy a colocar una pequeña fuerza externa. ¿Listo? Y voy a colocar aquí un desplazamiento. Ok. Tengo acá una fuerza externa actuando sobre un cuerpo y tengo un desplazamiento. ¿Cómo era el cálculo que yo hacía para calcular el trabajo que hace esa fuerza externa? Los newtons por la distancia. El newton por la distancia, esas son las ecuaciones, casi que las unidades.
Sí, la fuerza externa por Los joules. por la distancia, ojo, pero hay un operador específico que yo tengo que utilizar, ya que esto es un escalar, es decir, estamos hablando de trabajo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a operar yo la fuerza con este desplazamiento? ¿Qué coloco acá? ¿Qué clase de operación hay entre los dos vectores? El producto punto, profe. El producto punto. ¿Qué me dice a mí la ecuación de producto punto? ¿Cómo está definida? Acuérdense, la operación de producto punto es la magnitud de los dos vectores. Ah, bueno, también está como la suma de los componentes después de hacer la multiplicación, ¿no? La componente de x por la componente de x del otro, más las de y más las de z multiplicado, y ese es el producto punto. Pero acá de manera general también lo hemos visto en la parte gráfica, que era simplemente la magnitud de los dos vectores, es decir, f por el desplazamiento, y el coseno del ángulo entre los dos. ¿Se lo recuerdan? Entonces, Sí, señor. ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un ángulo igual a 0? ¿Cuánto me da este coseno? El valor máximo que sería El 1. valor máximo, que es 1. ¿Qué pasaba cuando teníamos ángulos de 90 grados? Como el coseno da cero, entonces anula. Se anula completamente, ¿cierto? Bien, y sí, efectivamente, este es el trabajo, por ejemplo, que haría esta fuerza F. Ahora miremos otra clase de fuerzas que podrían estar sobre mi cuerpo. Voy a colocar unas 3 más. Estamos por aquí 2. Por acá una tercera. Listo. A esta la voy a llamar normal, a esta la voy a llamar el peso, y esta voy a decir que es una fuerza de fricción cinética. ¿Listo? ¿Por qué coloco esas 3 fuerzas? Bueno, porque yo ya calculé el trabajo que hace la fuerza F, pero mi trabajo neto es simplemente la sumatoria de todos y cada uno de mis trabajos. ¿Listo? En este caso sería el trabajo que hace el peso más el trabajo que hace la fuerza normal más el trabajo que hace la fuerza de fricción más el trabajo que hace la fuerza F. Es decir, el trabajo que hace todas y cada una de las sumatorias de fuerzas. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa con esos dos trabajos? Con el trabajo del peso y el trabajo de la normal. ¿Qué pasa si calculamos... ¿Cuánto? Se anulan. Sí, son 0 porque el ángulo entre esos trabajos y el desplazamiento, que es lo que nosotros al fin y al cabo estamos siempre calculando, es un ángulo recto. Profe, ahí la fuerza de rozamiento, bueno, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento es negativo. Exactamente, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento es negativo. Primero, es una fuerza que se opone completamente al movimiento, ¿sí? Y segundo, nos podemos llegar a mirar este ángulo, por ejemplo, ese ángulo, pongámosle phi. Entonces ese ángulo es 180 grados. ¿Cuánto me da el coseno de 180 grados? ¿Cuánto? No es pregunta... -1, creo. Ajá, entonces sería completamente negativo. -1, por lo tanto ese trabajo lo tengo acá como negativo. Menos F delta R. ¿Listo? Entonces mi trabajo neto yo podría llegar y calcularlo y ver que tiene 2 partes. Ya abro el chat, un segundito. Necesito 3 pantallas. Ok, -1, sí, tal cual. Bien, miren que en mi trabajo tiene 3 partes, perdón, 2 partes. Este es una parte positiva y esta es una parte negativa.
¿Qué significa cuando yo tengo trabajos positivos que se le hacen sobre el sistema? Es decir, esta fuerza, no toda, una pequeña componente, hace un trabajo positivo sobre el sistema. ¿Qué pasa con la energía del sistema? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta la energía. Aumenta de energía. ¿Podemos hacer una flecha de transferencia de energía? Sí, del entorno, la fuerza externa viene, actúa sobre el sistema, es decir, se transfiere energía del entorno al sistema y esto hace que la energía del sistema aumente. Lo que quiere decir es que el sistema va a aumentar su energía, puede ser cinética o potencial, varias energías que nosotros hemos visto al menos conceptualmente, Profe, pero yo tengo hace una que aumente. pregunta. Señor. Esa componente del coseno siempre va a ser coseno o no? No, Pues depende del eso tiene que ejercicio. ver con el ángulo, ¿no? Donde esté. Sí, es la proyección de un vector sobre el otro. Por ejemplo, yo podría llegar a tener aquí el ángulo medido por acá. Voy a colocarlo aquí. Ya está quedando un poquito cargado el dibujo, como beta. ¿Sí? Porque es un dato que yo conozco del ejercicio. Si yo tengo ese ángulo beta, yo quiero hallar la componente de f que cae sobre r. Es decir, quiero hallar esta pequeña componente aquí. Listo, pongámosle acá f en x, pongámosle f de x. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hallar esa componente de f, pero mi ángulo para medirla es igual a beta, entonces, ¿a qué sería igual esa componente de... esa componente de x? Sería la La magnitud magnitud por el seno de teta. por el seno de teta, exacto. Entonces sería f De beta, perdón. seno de beta. Perdón, sí, yo también me estoy equivocando. ¿Listo? Entonces, esa sería lo que yo vengo y coloco acá en mi ecuación. O sea, mi trabajo escrito en términos de eso, de ese ángulo, sería igual a f delta de r y seno de beta. No me cambia mucho la forma de escribirlo porque al fin y al cabo tenemos que recordar que θ es el ángulo entre los dos. La θ es el ángulo entre los dos y eso viene simplemente de la proyección de un vector sobre otro. Si yo quiero ser estricto podría colocar aquí que este es el ángulo θf delta de r. O sea, es el ángulo que existe entre las dos vectores. ¿Listo? No es cualquier ángulo θ. Entonces, si yo no tengo acceso a ese ángulo, si yo no sé cuánto es el ángulo entre los dos vectores, me voy a la descomposición del triángulo, perdón, y calculo la componente que vaya en la misma dirección de delta r. Porque yo sé que la otra componente que iría hacia arriba, pongámosle, que sería esta, f de y, es completamente cero. Esa componente tiene un ángulo recto con respecto a r, por lo tanto esa componente no me va a hacer trabajo sobre el sistema, solamente la componente de x. Entonces, más que recordar que es coseno de teta o seno de teta, siempre es proyectar un vector sobre el otro, y ese es el producto que nosotros necesitamos para calcular el trabajo. ¿Listo? Entonces, proyectar un vector sobre otro y se acabó. Ese es realmente el significado del producto punto. Nosotros ya lo vimos al iniciar el curso. El producto punto es la proyección de un vector sobre otro. Además, es sacar la sombra. Hacemos el ejemplo con la sombra de mediodía, ¿no? Colocábamos un vector como si fuera este vector f como si fuera esas estructuras que construyeron en la UIS, esas carpitas en diagonal, y vamos a mirar a mediodía cuánto de ese sol se proyecta sobre el piso, es decir, cuánta sombra vamos a tener en el piso, y la medíamos, y eso es todo la relación del producto punto. Proyectar un vector sobre otro. Bueno, ¿les quedó más claro? Sí, Bien. profe. Si nosotros tenemos acá este trabajo, entonces se le está transfiriendo energía al sistema, energía que viene del entorno hacia el sistema, y lo hace por medio de este trabajo. Esta es la energía que hace... Uy, espera tantito. Creo que algo mal. Esperen. No sé por qué escribí esto así. Ahora sí. Bueno, esta es la energía que le sustrae al sistema la fuerza de fricción cinética. ¿Listo? Es decir, esta es del trabajo neto
que se le hizo al sistema, tenemos una fuerza que le suministra energía y una fuerza que le quita energía. Como la fuerza de fricción siempre se está oponiendo al movimiento, es decir, siempre va a ir en contra del desplazamiento, es una fuerza que siempre le está quitando energía al sistema. Entonces me parece perfecta para ese ejemplo. ¿Qué pasa con esa fuerza de fricción? Pues que el objeto que tiene una energía la va perdiendo, va a ir disminuyendo con respecto al tiempo, es decir, se me está quitando un trabajo, del trabajo neto se está sustrayendo energía del sistema. ¿Ok? Podemos llegar a escribir por acá algo adicional, y es nosotros cómo vamos a relacionar este trabajo con la energía del sistema. Cuando nosotros hablamos de energía del sistema, no lo hacíamos como simplemente escribir, la energía es igual a un resto de cosas. No, nosotros siempre hablábamos de el cambio de la energía. Sí, es mucho más interesante hablar del cambio de energía y no simplemente de la energía. Entonces nosotros tenemos una ecuación bastante general que me decía, el cambio de energía es igual a la sumatoria de, pongámosle aquí, transferencias, por poner cualquier cosa. ¿Listo? Una ecuación bastante general. ¿Cómo podemos llegar a abrir esa ecuación? Pues por la parte de la izquierda podemos llegar a mirar qué son estas energías. Por ejemplo, yo les había hablado que la energía que tiene que ver con el movimiento, la energía cinética, es decir, cuando hablamos de una velocidad inicial, una velocidad final, cambios de estado de movimiento se considera como energía cinética, delta de K. También podemos hablar de que esta masita podría llegar a subirse con respecto a la Tierra, es decir, obtener una cierta energía potencial, o podría llegar a comprimir un resorte que también es una energía potencial, es decir, hablamos de un delta de energía potencial que se representa con la letra U, o podemos llegar a almacenar energía internamente. ¿Qué es la energía interna? La temperatura, básicamente. Si podemos acumular energía en un subsistema interno. Pero ¿qué es la temperatura dentro de un objeto? Sus electrones tienen más energía cinética, o sea, están moviéndose mucho más rápido uno contra otro, colisionan, etcétera, sube la temperatura. Esa es la que consideramos nosotros como energía interna. Casi que la energía interna es un modelado de las otras dos. Nosotros tenemos el agua, ¿sí? La podemos tener en estado gaseoso si tiene mucha energía, la podemos tener en estado líquido, en energía tipo ambiente, o tener el bloque de hielo cuando tenemos energías mucho más bajas. Entonces, miren la configuración. Tienen muchos menos electrones o partículas moviéndose y colisionando entre ellos, es decir, tienen mucha menos energía cinética, y su energía potencial de pronto puede llegar a ser un poquito más grande, porque pues están bastante acumulados en una zona muy específica y tienen el potencial de transformar esa energía en movimiento, en energía cinética de vuelta. ¿Okay? Entonces eso se modela muy bien con la energía interna. ¿Y qué tipo de transferencias teníamos nosotros? Primero, la que nosotros estamos viendo en el curso, que es la transferencia por medio de trabajo. Fuerzas que vienen desde afuera y me pueden llegar a modificar cualquiera de estas tres. ¿Listo? Yo hago una fuerza externa sobre un objeto, por ejemplo, yo cojo una masita sobre la mesa y la espicho, la presiono, una prensa de toneladas. ¿Qué estoy haciendo sobre la masita? Posiblemente conforme yo empiece a presionarla, comienza a aumentar su energía interna. Ahora, si en lugar de eso la prensa la golpea de lado, es posible que ella simplemente adquiera una cierta velocidad. Si la golpea por debajo, es posible que ella, aparte de adquirir esa velocidad, pues vaya a adquirir una cierta altura. Es decir, una fuerza externa me puede modificar las tres. ¿Listo? Adquiere una altura, energía potencial. Adquiere velocidad, energía cinética. La espicho sin modificar mucho las otras dos, adquiere una cierta temperatura. Bien. Puedo llegar a transferir energía por otra llamada calor. Es decir, tener un delta de temperatura. Mi objeto tiene una temperatura determinada, esta temperatura ambiente, le pongo al lado una olla muy caliente. Normalmente este calor solamente me va a modificar la energía interna, pero es posible, al igual que si fuera un bloque de hielo, por ejemplo, es posible que me aumente la energía cinética del bloque de hielo a convertirlo en agua, y que me cambie por su energía potencial, pues porque ya no va a estar en un bloque acumuladito muy bien, sino que cambia la configuración espacial completamente.
y otras que nosotros hemos visto. Estaba la transferencia por medio de una onda mecánica, es decir, una vibración, el sonido, transferencia electromagnética, transferencia por medio de materia y bueno, otras por allá, muchas. Todas las que la ingeniería se puede inventar. ¿Ok? Las ciencias básicas normalmente trabajan estas dos, las ingenierías trabajan mucho esto, ciencias ya específicas, y nosotros solamente vamos a trabajar unas pocas de estas. Nosotros nos vamos a concentrar en estas tipo de energía en el curso y en esta transferencia. ¿Ok? Cuando hablamos de las energías que tenemos a la izquierda, de la energía cinética y energía potencial, nosotros hablamos de energía mecánica. Es decir, tenemos un cambio de la energía mecánica de un sistema que se puede ver modificada por la energía, perdón, por el trabajo. ¿Listo? Ojo, este trabajo no quiere decir que sea solo uno, ¿no? Se puede escribir como un trabajo neto, por ejemplo. Y si lo escribimos como un trabajo neto, quiere decir que es una sumatoria de trabajos. Yo le pongo W, pero puede ser cualquier clase de trabajo. ¿Sí? Miren que aquí, por ejemplo, el trabajo que cruzaba la frontera era 2. Cruzaba la fuerza externa, F, y cruzaba la fuerza de fricción que se genera con el piso. Entonces son 2 trabajos que cruzan la frontera. Bien, eso es más o menos el resumen y creo que nos fue la hora en eso solamente, en llegar acá. Recuerden ya esto y recuerdan esto. Creo que eso es todo lo que vimos el año pasado. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Quedó claro. Bueno, bien. Esta ecuación yo diría que es como la más importante para resolver ejercicios. El delta de energía mecánica, que es energía cinética más potencial, igual a W. Y vamos a ver cómo esta ecuación lo único que tenemos que tener en cuenta es: ¿hay trabajos que crucen la frontera o no? Si no cruza la frontera, quiere decir que el delta de energía mecánica es igual a 0. Entonces vamos a hablar de conservación. Energía mecánica final es igual a la inicial. Y de ahí nos sale un montón de ejercicios. Si no, la energía final va a ser igual a la inicial, menos la inicial es igual a alguna fuerza que haya cruzado la frontera. Entonces, partes de los ejercicios lo vamos a trabajar con conservación de la energía, o sea, planteando las ecuaciones de energía cinética igual a, energía potencial igual a. Y que atraviese la frontera, ¿a qué se refiere? este es un sistema, ¿se acuerdan? Mi sistema es una cajita. Ya. ¿Qué energía me está atravesando la frontera? Esta fuerza F. ¿Esta fuerza F de dónde viene? Acuérdense que la energía en el mundo, las fuerzas en el mundo siempre vienen en pares, ¿no? Yo actúo una fuerza F sobre ese objeto y ese objeto actúa una fuerza F' sobre otro. Pero ¿dónde está ese otro objeto? ¿Dónde está la persona que lo está jalando? ¿Dónde está la cuerdita? ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde está, no sé, el aire? El objeto que sea que haya hecho la fuerza F no está en mi sistema. Y como no está en el sistema, nosotros decíamos cruzó la frontera. Viene del entorno al sistema. Nosotros hemos manejado una convención. Mi sistema es lo que yo estoy trabajando de partículas. Mi frontera es una frontera imaginaria en el cual yo puedo llegar a tener cualquier clase de interacción con el mundo exterior, que son esas transferencias de energía. ¿Sí? Y yo puedo interactuar por medio de fuerzas, por medio de calor, por medio de vibraciones, por medio de luz, por así decirlo, otras. ¿Listo? Y el entorno es todo lo que no haga parte del sistema, todo lo que esté por fuera. Entonces, ¿quién hace la fuerza F? Un matachito que la está jalando con una cuerda. ¿Me interesa describirlo? No. ¿Sé cómo es? No. ¿Qué sé? Que hace una fuerza F. No sé más. ¿Listo? ¿Sí se acuerda? Eso mismo del año pasado. Julián. Julián, no me ignore. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a revisar. El video que debieron ver es el de fuerza variable, ¿no? Entonces dice acá, la gráfica muestra la fuerza en función de la posición de la partícula. De acuerdo a la gráfica, ¿qué podemos inferir sobre la fuerza? Ojo, la fuerza que actúa para mover la partícula desde A hasta B, luego de B a C y finalmente de C a B. Es decir, ¿qué podemos hablar de esta fuerza en estos 3 diferentes estados, diferentes intervalos?
¿Qué opinan? Profe, pues de AB es constante, de AC aumenta con aceleración constante y luego la Ujú. fuerza es constante, ¿no? Pero no podemos hablar que la fuerza aumenta con aceleración constante, ¿no? Bueno, La fuerza que sí, tiene sí, una pendiente constante, sí, exacto, sí. pero esa fuerza no es constante, esa fuerza es variable. De hecho, aquí está. Solamente que aquí la fuerza, ojo, mire, mire el eje vertical. Aquí la fuerza en el eje vertical es igual a 0 en este punto. Sí, es constante, pero en 0. Es decir, por acá vamos bien. Aquí la fuerza tiene un valor constante, no, tiene una pendiente constante, pero su valor es creciente de manera lineal, pero es una fuerza variable. ¿Listo? Y luego es constante en un valor que no conozco. Es decir, este es como el que mejor se me ajusta a lo que yo necesito describir. Si yo hablo de que la fuerza neta es igual a la fuerza que experimenta la partícula en cada tramo, no es cierto. La fuerza neta es 0, no, tampoco. La fuerza solamente en el tramo CD, no. La fuerza está al menos en 2 tramos es diferente de 0. En este y en este. ¿Listo? Ese es un análisis de gráfica sencillo. Entonces, de A a B no tenemos fuerza, de B a C tenemos una fuerza variable lineal, pero crece. Aquí parece que es una fuerza igual a, no sé, 2x. Era como un poquito inclinada. ¿Listo? Pero es una fuerza variable. Y finalmente, en el extremo C, pongamos que la fuerza es igual a, no sé, 5. Ya, un valor constante. ¿Listo? Ok. Bueno, y acá F igual a 0. Esas son las tres formas de fuerza que yo tengo en la gráfica. Ay. Bien. Tenemos acá, la gráfica muestra la fuerza en función de la posición de la partícula. ¿Cuánto vale el trabajo que ejerce la fuerza de mover la partícula de A a B? Pues lo mismo, pero me está preguntando trabajo. Entonces, algo muy importante que a ustedes les hablaban del video es que, voy a escribirlo por acá, el trabajo que hace una fuerza es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte que nosotros vimos el año pasado. Pero, ¿qué pasa cuando la fuerza es variable? Cuando la fuerza cambia con la distancia. Pregunta, ¿sí vieron el video, no? Sí, señor. Bueno, listo. Profe, yo Cuando... pensé que no había clase hoy. ¿Cómo? No, yo pensé que no había clase hoy. O sea, Era por ayer. lo del horario. Pues. No, sí, ayer tampoco. Ah, no, sí, se me ha dificultado muchísimo cuadrar ese horario. Muchísimo. Sí, sí. Bueno, ahí vamos. Esa fuerza sería la integral de F punto dr. Esto tampoco es muy extraño que digamos, nosotros ya lo habíamos hecho antes para... ¿Para qué era? No me acuerdo. Pero nosotros ya hemos cambiado una ecuación de una manera escalar, una manera constante, a una forma integral. Aquí lo único que me está cambiando es que ya no tenemos un cambio de la posición, sino un diferencial de la posición. ¿Por qué es útil esto? Pues cuando yo tengo una fuerza que me depende de la posición, es bastante útil. Yo puedo llegar a escribir acá desde una posición inicial hasta una posición final. ¿Listo? No sé si es exactamente la forma en la que ustedes lo vieron en el video, pero podemos llegar a una forma muy similar. Como revisando parte a parte cada uno de los dos vectores. Por ejemplo, aquí tengo el vector f, ¿sí? Supongamos que ese vector f tiene componentes en las 3 dimensiones. Es decir, vamos a tener acá una fuerza en x en dirección y, una fuerza en y en dirección j, y una fuerza en z en dirección k. Listo. ¿Qué es un diferencial de r? Pues sería diferencial de r como vector sería igual diferencial de x en y, diferencial y j, y diferencial z en dirección k. Bien. Aquí hay una propiedad muy chévere del producto punto. ¿Qué pasa cuando yo hago el producto punto entre y y j? Por ejemplo.
que tiene 90 grados entre esos dos vectores unitarios, ¿no? Anulan, profe. Completamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier producto cruzado I con J, I con K, K con J, etcétera, se me van a anular. Solo me van a sobrevivir estos: I con I, J con J y K con K. ¿Y cuánto me da el producto punto I con I? ¿Cuánto me da el producto ¿Cuadrado? punto de...? No, ¿cómo me le ocurre? Básicamente es hacer esto: coger un vector unitario, coger otro vector unitario de la misma magnitud y proyectar uno sobre otro. Entonces, ¿qué sombra hace un metro de cuerda en el piso Sería sobre...? dos, No, me le ocurre. Pilas. Porque es que solamente tiene un 1. Es decir, la unidad, la magnitud del vector unitario es 1. Por lo tanto, cuando yo llego y proyecto en la recta numérica un 1 y lo multiplico con otro 1, me va a dar 1. Es decir, estos resultados de los vectores unitarios a mí me da 1 cuando yo hago el producto punto entre ellos. Y 0 cuando son productos mixtos. Y eso lo vimos al inicio del semestre, que son lo básico de los vectores. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí una unidad y me queda solamente la fuerza X por el de X, que de pronto es la forma como ustedes lo vieron en el video de las integrales. No sé si alguno lo vio y me pueda confirmar. O no tenga ni idea de lo que les estoy hablando porque no veo el video. ¿Se aparecía así? Creo que Anderson lo vio. ¿No? Anderson, no me ignore. Profe, perdón, aquí mi internet está malísimo, duras penas puedo escucharle. ¿Esta es la forma que aparecía en el video? Sí. Sí. Bueno. Bien. Y nosotros ya obteniendo esta forma de la integral, pues por supuesto podemos llegar a hacer ejercicios con esta integral. Y también podemos recordar lo básico del principio de las integrales. Cuando yo tengo una integral f de x en dirección de x, lo que yo estoy teniendo es básicamente un área bajo la curva. ¿De acuerdo? El área bajo la curva es un concepto bastante interesante porque quiere decir que yo puedo simplemente medir el área bajo la curva de la gráfica de la izquierda y con eso encontrar el trabajo. Ya me acordé en donde habíamos hecho esto, en la parte de velocidad, aceleración, etcétera, en cinemática. Tuvimos que hacer algo muy similar, me imagino. Pasar de ese tipo de ecuación a ese tipo de ecuación. Pero bueno, recuerdo bien en qué parte. Entonces, ¿cuánto es el área bajo la curva en el segmento desde A hasta B? 0. Entonces ya descartada la respuesta C. ¿Cuánto es el área bajo la curva de este triángulo? 5. Ajá, tenemos una base de una unidad y una altura de 10. 1 por 10, 10 sobre 2. Tenemos la mitad, un triangulito. ¿Listo? ¿Y cuánto es el área de este cuadrado? 10. Ok. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos en la gráfica de fuerza contra desplazamiento o posición. ¿Listo? Ya, eso era todo. Bueno, ¿les quedó claro? Ojo, no se les puede olvidar estos productos entre vectores unitarios. Y para producto cruce es diferente, ¿no? Producto cruce entre Hacer una vectores de la pregunta. misma dirección es 0. Con diferentes direcciones cae en el siguiente producto, en el siguiente vector unitario, señor. Esto ahí en WAB, o sea, el primero es WAB, el segundo es BC, ¿no? Y el tercero es CD, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Ni siquiera me ha fijado, está mal. Ujú. Sí, acá cambian los intervalos. Bueno, se entiende, más o menos. Problemas en la redacción. Bien. Bueno, esta casi que ya está, ¿no? ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de la fuerza en función del desplazamiento?
Es lo que acabamos de ver. El La trabajo. venta, ¿no? Ujú, el trabajo que realiza la fuerza. Siempre que nosotros tengamos una fuerza variable, tenemos que utilizar esta ecuación. Si tenemos una fuerza constante, podemos utilizar esta. No pasa absolutamente nada. Es decir, de C a D podríamos llegar a utilizar este concepto, fuerza por distancia. Pero si tenemos una variable como esta y me preguntaran específicamente cómo calcularla, debiéramos, no sé, que la ecuación de la fuerza sea cuadrática. De pronto ya no puedo llegar a decir es un triángulo. Entonces necesito utilizar la integral. Integrar la ecuación cuadrática con dr o dx o dy o lo que sea. Pues aquí ya tenemos la parte de x. O tengo la de x, pero pues aquí también hay más, ¿no? Solamente que no tengo más información. O sea, no sé cómo es la fuerza en y, ni en z, ni nada. Solamente para x. Por ahora. Bien. Dice esta. Sobre un objeto actúa una fuerza F en donde su magnitud depende de x y es diferente de 0. Dibuje una posible gráfica de la fuerza en función de x, de modo que la fuerza que actúa sobre el objeto para moverlo desde x1 hasta x2 no realice trabajo. ¿Cuál sería esa clase de fuerza? Si no realiza trabajo debe ser igual a 0, por ende debería anularse, ¿no, profe? Profe, pero ahí Ujú. dice que es diferente de 0. Exacto. Sería una recta constante, ¿no? No, pero También. igual. El área bajo la curva. Puede ser, ¿no? Podría ser. Tendríamos que mirar un comportamiento de alguna partícula, de algún cuerpo, cuya área bajo la curva sea igual a 0. Les puedo aprovechar y hago el ejemplo acá rápidamente. Bueno, rápidamente no, creo que nos basta la otra clase. Bueno, sistema masa-resorte. Algo muy parecido a lo que nosotros habíamos visto el corte pasado, algo bastante sencillito. Y voy a colocar por acá la posición inicial del resorte. La voy a colocar igual a 0. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la ecuación para la fuerza dada por la ley de Hooke, que me decía, oiga, la fuerza cuando usted tiene un resorte es igual a menos k por el desplazamiento delta de x, ¿cierto? Si yo defino mi x sub 0 igual a 0, mi x inicial va a ser igual a 0, y recuerden que cualquier delta de x es final menos inicial, entonces me va a quedar un poquito más sencilla la ecuación. F de s es igual a menos k por x en dirección de y. ¿Listo? Voy a necesitar esa ecuación un poquito más adelante. Bien. Supongamos una condición, condición inicial. Es decir, si yo tengo mi sistema así simplemente en su posición de equilibrio, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el sistema ya está en su posición de equilibrio. Cuando el sistema está en la posición de equilibrio, quiere decir que no hay absolutamente nada para mover. En algún momento yo tuve que poner una fuerza externa en el sistema. ¿Listo? Coloqué la fuerza externa y hice con esa fuerza externa un trabajo para comprimir esta masa y empezar acá, es decir, tenerla en este estado. Cuando yo le aplico la fuerza externa y lo comprimo, estoy haciendo un trabajo sobre el sistema, lo que quiere decir que yo le transferí una energía al sistema. ¿Ok? Luego de que estuvo transferida la energía y que él se encuentra en esta posición, yo quito la fuerza externa y dejo que el sistema fluya.
¿De acuerdo? Ahí es que comienza el ejercicio. ¿Está claro? Ahí estamos. Ok. Bien, si nosotros quisiéramos mirar, podemos llegar a graficar dos cosas. Primero, espera, me quedó como raro. Voy a graficar este como mi X inicial y este como mi X final. Es decir, me interesa rescatar esas coordenadas iniciales de la partícula y finales de la partícula. Bien, cuando yo tengo... ¿quién habla, Cristian? ¿Puedo mostrar mi video? ¿Cuál video? Eso, profe, lo que pasa es que el lunes yo no pasé. ¿Y su compañero de grupo? No, él no participó. Lo hice solo. ¿Por qué? Mm, Pues no se conectó, o sea, eso. Cristian, las reglas eran claras. Estuvo... Bueno, es que no debería decirme, usted sabe lo que le voy a decir. Pues claro, y es que Yo creo el que todos los lunes, compañeros también lo entienden. No, no solamente el lunes. Jueves, viernes, lunes y creo que terminamos el... Ah, no, el lunes. O sea, no era el lunes. Era muchos días antes. De hecho, me acuerdo que el jueves solamente pasaron 2 grupos. Y uno de los grupos que se atrevió a exacto. pasar el jueves, ojo, uno de los grupos que se atrevió a pasar el jueves no le fue tan bien, pero por eso lo dejé pasar el lunes. Porque mucha gente no estuvo preparado para cuando ellos creían que sí, se merecían otra oportunidad. Y usted no pasó ni jueves, ni viernes, ni lunes. Ahí Sí, sí señor. realmente la cosa es complicada. ¿Listo? Bueno, me quedan 2 minuticos. Acá, por ejemplo, en este punto, ¿hacia dónde está la posición de la partícula desde la posición de equilibrio? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? Hacia la izquierda. La De la izquierda. izquierda, ¿cierto? Yo podría llegar a colocar ese vector hacia acá. Perfecto. Y por lo tanto, viendo esta ecuación, de hecho, yo puedo llegar a colocar el vector de fuerza elástica. Es decir, siempre que yo tenga la partícula comprimida y lo suelto, la fuerza elástica va a empezar a aplicarse hacia la dirección de equilibrio. Y de hecho, siempre la fuerza elástica me actúa hacia la misma dirección, hacia la dirección de equilibrio. Por lo tanto, yo puedo dibujar aquí la fuerza elástica, por eso es que también recibe fuerza del resorte, fuerza restitutiva. Fuerza restitutiva porque intenta restablecerla a su posición inicial. Acá, por supuesto, ¿cuánto va a valer esa fuerza elástica ya que nosotros tenemos que ya está en la posición de equilibrio? 0. ¿Cierto? No va a valer absolutamente nada, no vamos a tener efecto de esa fuerza. Y cuando nos encontremos a la derecha, es decir, en esa posición, vamos a tener una fuerza elástica que es hacia allá. ¿De acuerdo? Bien. Mi objetivo es calcular el trabajo que hizo la fuerza elástica de desplazar, ojo, desplazar el objeto desde la posición inicial hasta la posición final. Quiere decir que yo podría llegar a dibujar por acá el desplazamiento delta dr como vector. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Por ahí vi que entró una persona, Valentina. Creo que no tenemos ninguna Valentina. Entonces ya debe estar que llega el otro docente. Ok, entonces la próxima clase vamos a hacer el trabajo que hace esa fuerza elástica de desplazar el cuerpo desde la posición inicial hasta la posición final. Miren que no es una fuerza constante, es una fuerza que depende de X, por lo tanto vamos a tener que hacer la integral y ver cuánto nos da. Bueno, los dejo.
Cristian, suba lo que hizo igual. Ya está habilitada, por cierto, la semana 10 para el domingo. Y para subir las cosas, creo que hasta el viernes. Hasta mañana en la noche. Les dio bastante tiempo. De que yo no lo habilite, no se sientan afanados. ¿Listo? Bueno, ahora sí los dejo. Profe, ¿eso se sube a Moodle? ¿El video ese no? Sí, ya está en Discord, ¿cómo Moodle. La segunda, no, nunca Discord. La segunda actividad ya está habilitada y todo. Para que la suban. Profe, hay una Ok. pregunta. Esta semana se hacen los CPS del 3.1. En la semana 10, estamos en la semana 10. También están habilitados ya. Bueno, los dejo ahora sí porque ya van a traer otro docente. Vale, Ustedes siempre profe, me hacen lo gracias. mismo. Me van a pasar una sanción. Ah, Chao, profe. Listo, profe, poderlo por Discord. Ah, profe. ¿sí ve? Bueno, Discord de gracias, una vez, profe. pero de una vez. Sí, señor.